muchachas en la sala comentaban y el taparo se alegraba mientras más le repicaban el tambor. Y Canela, balanceando la cabeza, le tocaba con destreza, contagiado de emoción. El Tocuyo, ciudad madre de Venezuela, cuna de hombres ilustres, tierra del tamunangue y otras manifestaciones del folclor nacional, donde retumba un vibrante ritmo golpero condimentado con dulce caña clara y tambor para que un hondo espíritu festivo pueda esparcirse a los cuatro vientos. Valle verde, fértil y fresco, bañado por legendarios ríos. Pueblo venturoso que vio nacer al personaje protagonista de esta historia que verán a continuación. José María Jiménez, Che María, músico, escritor, poeta y pintor. El 11 de marzo de 1977 se dan a conocer los ganadores del 13º Salón Anual de la Sala Armando Reverón en Caracas. El primer premio, Paleta de Oro, es otorgado al gran artista plástico larense José María Jiménez, mejor conocido en el mundo artístico como Che María Jiménez. La noticia recorre todos los espacios culturales y en particular en su querida región larense, donde desarrolla gran parte de su extensa obra caracterizada por su autenticidad, sentimentalismo, suavidad de colorido y de profundo arraigo por su terruño, lo que proporciona a sus cuadros un encanto de inmensa quietud y nostalgia. Su pintura, con una estupenda composición y unos motivos muy románticos y evocadores, que gusta a todos los públicos. Che María, con lágrimas en los ojos, recibió en ese momento el máximo galardón, coronando así una intensa vida dentro de las artes plásticas en el país. El pintor José María Jiménez es sin duda un artista nato. Es el hombre a quien le gusta vivir esos momentos románticos de épocas pasadas que le impregnaron a su carácter esa sensibilidad especial que lo identifica en toda su trayectoria artística. Pero no solo es artista del pincel, sino que su arte abarca la música, la escritura y la poesía, entre otras áreas en las que se desarrolla con gran entusiasmo, devoción y éxito. Viajemos en el tiempo. Al Tocuyo, una de las primeras ciudades fundadas en Venezuela. Esta población estuvo caracterizada por ser un hermoso rincón colonial, con sus calles empedradas, sus imponentes templos y sus apacibles y educados pobladores. Muy cerca de allí está el caserío Agua Clara. En una choza de bahareque, techo de tamo y piso de tierra, Mamachía, Ercilia Colmenares, una humilde mujer del campo, dio a luz el 15 de agosto de 1915 a un varoncito que sería bautizado con el nombre de José María. Che María, le dirían luego sus amigos de juventud, y Don Chema, sus familiares, amigos y conocidos de su vejez. El mismo Che María recuerda al caserío de su infancia como en la estampa de un pesebre navideño, con sus amaneceres pintorescos en los cuales, con el trinar de los pájaros, se levantaban las mujeres de su casa a ordeñar las cabras. El paisaje de su tierra natal lo cautivará para toda su vida. El viejo don Ezequiel Jiménez Manoquiel, su padre, era un artista vocacional, un pintor autodidacta que manejaba los pinceles con gran destreza. Era escultor y tallista de reconocida labor en su entorno. Decoraba residencias y templos. En el Tocuyo, Manoquiel montó su taller de pintura frente al templo de San Juan. Che María fue el primer hijo de Manoquiel y Mamachía. Después vino Marcial y desde el principio sintió vocación por la pintura. De tal manera que José María nació y creció en ese ambiente artístico y apenas tenía 7 años cuando en 1922 fue retratado junto a la espátula y los pinceles de su padre, anunciando los tiempos que vendrían. A los 16 años, en 1931, tuvo fama de ser un buen comerciante y Altídoro Jiménez, su tío, lo invitó a Quibor y lo encargó de su establecimiento comercial. Fue allí que Che María, sin abandonar los pinceles, se asoma a dos nuevas pasiones: la música
que era el arte preferido de don Altídoro, y la poesía. En Quíbor conoció a Carolina, con quien tuvo 7 años de amores y se casó el 5 de abril de 1940, contra el criterio de su tío, quien no veía con buenos ojos el matrimonio, porque, según él, solterón empedernido, el que se casa se fuñe. A Chemaría, al contrario, le fue muy bien. Su esposa lo ayudó en los momentos difíciles, cuando el hombre aprende quiénes son los que lo quieren. De ese matrimonio, consolidado a lo largo de los años, Chemaría tuvo 5 hijos: Sorina, Miriam, Altídoro, Lesbia y Freddy. En 1936, cuando Rafael Monasterios llegó a Barquisimeto a encargarse de la dirección de la Escuela de Artes Plásticas, Chemaría fue de los primeros alumnos en inscribirse. El personal docente de la escuela estaba integrado por los reconocidos artistas plásticos Rafael Monasterios, Eliezer Ugel y Luis Ordaz. Es allí donde Chemaría recibió sus primeras lecciones en las artes plásticas, siendo Rafael Monasterios su maestro preferido, quien influenció tremendamente en su desarrollo artístico. Desafortunadamente, dada la precaria situación económica en la que vivía Chemaría, debió abandonar la Escuela de Artes Plásticas y regresó a las calles de su viejo Tocuyo. Aunque continuó desarrollando sus dotes artísticas, inspirado por la belleza del paisaje de su pueblo y sus alrededores, dada la escasa gratificación económica de esa actividad, lo obligó a dedicarse al comercio. En 1945, en el Tocuyo, en el marco de la celebración de su cuatricentenario, la Junta Organizadora de los Festejos organizó una exposición de pintores tocuyanos, escogiendo a Octavio Alvarado y a Chemaría Jiménez, junto a los pintores nobles Ángel Hurtado y Alexis Tobar. La exposición fue todo un éxito. A partir de este año, Chemaría empezó a ser conocido, transcurriendo un periodo relativamente favorable en su ciudad natal. Durante esos años, intercaló el quehacer pictórico con actividades comerciales y en un ir y venir a los diferentes caseríos de los entonces distritos Jiménez y Morán, en los cuales su esposa era maestra. Por allí gozaba pintando sus coloridos paisajes, obras que por falta de compradores iba amontonando en un rincón de la escuela, lugar que servía también de morada a ese joven matrimonio. Un hecho inesperado trastocó nuevamente su vida: el terremoto del Tocuyo el 3 de agosto de 1950, el cual destruyó gran parte de esta población. Así, el paisaje de templos coloniales, inspirador de muchas de sus obras, desapareció, lo cual trajo profundo pesar y decaimiento espiritual. El mismo Chemaría y su esposa habían recorrido la ciudad horas antes del trágico suceso y sufrieron las consecuencias del mismo al tener que dormir junto a sus hijos en lugares descampados, soportando la posterior lluvia desatada y múltiples incomodidades. Cansado de la monotonía pueblerina que lo absorbía, resolvió ausentarse del Tocuyo. Pensó que lejos de su tierra olvidaría tantos ingratos recuerdos que le amargaban la vida, y viajó a Cuba, aceptando una invitación de su hermano Marcial. Luego se residencia en Los Teques y por último viaja a Caracas. Allí conoció a Armando Reverón y se reencontró con Trino Orozco, otro excelente paisajista larense. De regreso al Tocuyo, persistió en su lucha por la pintura artística. En 1954 participó en el segundo Salón Oficial de Arte Julio T. Arce y fue galardonado con el primer premio, siendo el primer reconocimiento oficial que recibía en su novata carrera artística. Chemaría también incursionó en el periodismo. Sus artículos, crónicas, poemas y caricaturas fueron publicadas en diversos periódicos de la localidad. Compra una imprenta a plazos y funda el folleto Pascual Calicanto, órgano divulgativo navideño y humorístico que publicó ininterrumpidamente durante 13 años, entre 1955 y 1968. Su casa del Tocuyo se había convertido prácticamente en un centro cultural. Allí estaba su taller de pintura, la oficina del periódico y fue un lugar de encuentro de artistas e intelectuales de la época.
Durante esos años entabló una profunda amistad con el poeta Aquiles Nazoa, a quien conoció por insistencia del mismo Nazoa, luego de haber escuchado el bellísimo bolero Boconó, una de las composiciones musicales de Chemaría. Otro de sus grandes amigos fue el reconocido compositor Simón Díaz, quien luego también cantaría la canción Boconó en su programa televisivo. Esas amistades se profundizaron al paso del tiempo. Chemaría fue secretario del Consejo Municipal del Tocuyo para 1953, durante 15 años, hasta que sale electo como concejal y elegido para presidente en el periodo 1969-1970. El ejercicio de este último cargo no fue de mucho agrado por las presiones políticas y decidió, ya cumplido ese compromiso, dedicarse de lleno a la pintura y radicarse en Barquisimeto, en donde obtiene en 1970 el primer premio del Salón de Pintura Regional, considerado el más importante acontecimiento de la plástica de la zona. Este fue el paso decisivo que le abrió en grande las puertas de su carrera artística y con tan importante estímulo se empeñó en realizar exposiciones individuales en Caracas en búsqueda de su definitiva consagración. A partir de allí, Chemaría exhibió su arte en salas importantes de Caracas, Valencia, Maiquetía y Barquisimeto. Su nombre fue conocido por los críticos. Sus cuadros fueron admirados en exposiciones colectivas junto a pintores famosos. Todas sus exposiciones individuales fueron exitosas. Uno de sus orgullos fue el estar representado en la Pinacoteca de Pintores Latinoamericanos del Vaticano, con un cuadro que le solicitó donar una comisión papal, bautizado como el Cristo del Resplandor. En sus años de bohemia, se ocupaba también de componer canciones, como aquella que dedicó a su amigo de juventud Ramón Almao Tovar, denominada Ramoncito en Cimarrona, retratando de esta manera las frecuentes visitas que un grupo de estudiantes hacían al caserío Cimarrona, cercano a Tocuyo, famoso por sus muchachas alegres, rozagantes y bonitas. Entre sus músicos estaba Pablo Canela en el violín y por supuesto Chemaría con su cuatro o guitarra, desbordando entusiasmo, musicalidad y creatividad. Esta exitosa y reconocida canción, Ramoncito en Cimarrona, ha sido versionada más de 30 veces, entre las que podemos mencionar las versiones de Rafael Montaño, Edith Salcedo, Víctor Piñero, Los Gorberos del Tocuyo, Simón Díaz junto a la rondalla venezolana, Cheo Hurtado, Pablo Canela y más recientemente Ilan Chester, además de haber sido interpretada por la Real Orquesta Filarmónica de Madrid en la Suite Larense. Sus composiciones musicales fueron, entre otras, El Limonero, Boconó, Te Quiero, Página en Blanco, Lejanía, Evocación, Sin Ti, Sueño de Luna, Fragilidad, Canto a Keyboard, dedicada a su esposa Carolina, las cuales han sido interpretadas por Los Golperos del Tocuyo, Carota, Ñeme y Tajá, Raúl Orozco, Lilia Vera, Pastor París, Honorio Falcón y la Rondalla Larense, entre otros. Fue un prolífico poeta de fina pluma, con una poesía diversa, romántica, humorística, dedicada a los niños, a fechas y personajes emblemáticos, a su vida y en especial a su ciudad natal. En sus últimos años, a pesar de los achaques de la vejez y hasta que sus fuerzas físicas e intelectuales lo permitieron, siguió realizando trazos pictóricos en sus bastidores, quizás tratando de plasmar en ellos sus paisajes, aquellos templos coloniales, peleas de gallos, los campos con sus arados y cualquier otra imagen que la lucidez de esos momentos le permitían recrear, o tratando de inundar de música su casa tocando un vetusto piano ubicado en la sala principal, así como también pulsando las teclas de una vieja máquina de escribir, tratando de rememorar y recrear su paso por esta vida. Ha sido reconocido de manera póstuma con la Orden Ciudad de Barquisimeto en 1991. En 1994 su nombre fue incorporado a la Galería de Tocuyanos Ilustres, ubicada en la Casa de la Cultura de su ciudad natal.
y en el Museo Lisandro Alvarado también del Tocuyo, donde está la sala José María Jiménez en su homenaje para exponer las obras de reconocidos artistas. José María Che María Jiménez muere el 13 de agosto de 1991, dejando a su paso una herencia cultural que lo hace trascender a otros espacios, una vida ejemplar y un legado que le deja a la ciudad madre de Venezuela, el Tocuyo, para ser recordado por siempre.